conversando como si estuviéramos no sé dónde, porque somos grandes amigas. Voy a presentar a las dos mujeres que van a acompañar este debate. Son mujeres muy especiales, porque esto no se puede debatir así a la quete, sin un poco de profundidad. Por un lado está Marisol Díaz, cantante, compositora. ¿Quién no la conoce? Una mujer que está planteando muchas cosas desde el escenario a la sociedad. No es que, es una canción. No, es algo mucho más profundo que una canción. Es toda una vertiente de creación. Marisol, bienvenida, estás en tu casa. Nos ha traído coquita, así que estamos empezando pichando aquí, pichando. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo has estado? Felicidades por tu reciente cumpleaños y también muchas felicidades por el trabajo más hermoso que has hecho. Creo que en tiempos de cuarentena ha sido lo mejor. Esa serie con tu mamá de muchos capítulos. Sé que tu hija era la camarógrafa. Excelente trabajo, artístico, profundo, humano, filosófico. ¿Qué más? Gracias María, como siempre es lindo entrar a esta casa, es como entrar a un público donde sabes que vas a estar bien acogida, donde sabes que vas a estar en complicidad, independientemente de las diferencias de pensamiento que tengamos. Siempre que vengo aquí, estoy feliz y esta vez no quiero venir con las manos vacías, una poquita sanita, se los deseo para todas ustedes. Qué lindo, hermana. Uy, están cambiándole de micrófono sobre el pucho aquí a la Marisol, paciencia. Marisol, Marisol querida, me han hecho distraer mi pregunta que tenía tan bonita. Estos changos me han hecho asustar. Hermana, qué ha significado esta cuarentena para ti? Sentimientos encontrados, María querida, porque por una parte hay mucho dolor en la gente, se siente, por otra parte a mí me duele esa forma tan fuerte que ha agarrado a algunas personas, a través del miedo, ¿no? Se ha apropiado de su cuerpo, de su alma. Entonces han sido sentimientos encontrados, pero definitivamente también ha sido una oportunidad para dar una respuesta, ¿no? Es decir, humildemente, ¿no? Sin pretender que verdades únicas, pero mostrar por dónde tenemos que ir. Creo que ese es el camino que siempre hemos hecho, entonces eso ha sido, María. Definitivamente, ¿no? Esos cortos, véanlos, búsquenlos, ¿dónde se los encuentran? Están en el YouTube con mi nombre, Marisol Díaz Bedia, y ahí es la serie que se llama Mamiju. Es bello, es bello. Saludaremos también a la Julieta Ojeda, hermana del alma, muchos años de caminar juntas. Ella es la antilicenciada. Hermana, ¿cómo estás? ¿Qué tal venir a los debates? Yo quiero invitarte más frecuentemente. Muchas veces no lo he hecho, ni sé muy bien por qué, pero creo que tu perspectiva y tu mirada es muy interesante. Muchas gracias María, también para mí es un gusto estar en tu programa, aunque somos compañeras que estamos compartiendo permanentemente acá, pero es otro tipo de espacio y además siento cariño con el que me convocas a este tipo de espacios. Felicitarte Marisol por tu cumpleaños, nos hemos enterado por las chismosas redes sociales, ¿no? Y es un gusto y un placer también compartir contigo este espacio. Bueno, vamos a la primera ronda. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a elaborar, yo quiero proponerles, vamos a elaborar una especie de manifiesto de cuáles son los mandamientos que ustedes les proponen a las chicas romper, a las chicas jóvenes, y también qué propuestas para ellas tienen, porque es fácil decir no, 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 pero entonces sí, ¿a qué? Pero antes de eso yo quiero entrar a la introducción al tema. Marisol, tengo entendido que tú eres mamá, ¿no ve? ¿A los cuántos años has sido mamá? A los 23 años. A los 23 años. ¿Cuántas guaguas? Tres paridas, pero tengo hartas guaguas, como 15 guaguas más o menos. Bueno, 3 paridas, digamos, 15 guaguas. Terrible esta Marisol. Bueno, en vez yo así no he querido ser mamá, estamos con una mujer que ha sido madre, con una mujer que
no ha sido madre, pero no sé, ya le vamos a preguntar eso después. Y vamos a hacer esto como para hermanas menores, como para hijitas, ¿no? Si quieren lo toman, si quieren lo dejan. Pero la primera, quisiera una introducción. ¿Cómo has recibido tú toda esta ola tan fuerte de denuncias contra Evo Morales, como la exposición de las fotos de la joven, de los WhatsApps y todo esto? ¿Cómo lo has recibido, Marisol? María, no es un tema reciente, ¿no? Lamentablemente en el camino que ha elegido Evo Morales, han existido durante por lo menos estos últimos 14 años en donde más no sé si más débil, no sé qué decir, ¿no? Pero ha estado así como tan tentado por el poder, tan agarrado, tan encantado por el poder, que ha ejercido ha agarrado este poder para portarse así de la manera más asquerosa con nuestras guaguas, ¿no? Con mujeres jóvenes, menores. Sí, era obvio que tenía que saltar estas cosas recién ahora, porque estamos en una época del juego sucio, que son las elecciones. Y es bastante lamentable, mejor dicho, para mí, que otra vez seamos objeto de intereses simplemente para anular a un candidato, para echarle barro, y sin que importen realmente las víctimas, que no es solamente esta muchacha, ¿no?, de la que recién se está hablando, sino que yo creo que van a seguir saliendo denuncias, ¿no?, donde de gente muy cercana a él se oye, donde no se le ha ofrecido al reycito mujeres, cholitas, en las comunidades donde han ido. Eso es lamentable, y cómo él ha recibido eso también, ¿no? Pero hermana, y la pregunta sobre la gente, ¿por qué la gente ha cedido, concedido, le ha ofrecido las guaguas? ¿Por qué? Porque tienen pues sus intereses personales. O sea, socialmente, digamos, no es dado entre nuestra gente pensar en las mujeres como seres sentipensantes, sino como objetos. Y lamentablemente de esto ni siquiera en las comunidades que él ha visitado, que ha viajado muchísimo, ¿no?, con su helicóptero que tenía, ha visitado mucho, y no están tampoco salvos de eso, ¿no? Entonces, como tú necesitas una cuota de poder pequeña, grande, no sé, y sabes que esa es la forma de conseguir, más o menos esa es la lógica, María, en el ámbito partidario, digamos, político partidario, de ganarse un espacio. Entonces, y no es solamente el Evo Morales, ¿no? Son, en general, como te digo, yo pienso que es una forma de accionar que hay dentro de la politiquería. Julieta, ¿cómo has recibido tú todo este proceso de denuncia a la guerra sucia? Sabes, yo un día estaba tomando sol en la terraza con mi sobrina de 17 años y ella me ha mostrado, ¿no? Y era paradójico porque una jovencita de 17 años me estaba mostrando esto, ¿no? Obviamente yo lo primero que he hecho es desconfiar, porque sabemos que esta denuncia en concreto, desde el poder estatal y también desde los aparatos del Estado, es por un interés político básicamente, ¿no? Si bien sabemos que Evo Morales es un tipo que se ha aprovechado de su situación, de su condición de hombre poderoso, de ser un presidente, ¿no? Sabemos que, y además que no solamente lo ha hecho cuando era presidente, sabemos que esto viene desde su vida sindical, ¿no? Las niñas, ¿no?, han sido así tremendamente, o sea, bueno, yo me he sentido bien ofendida también por ese aspecto, ¿no?, porque es una vez más que una vez más que desde el ámbito del poder, porque yo creo que tiene una doble afectación
en las jóvenes, ¿no? Esto de ver que un hombre poderoso del ámbito público, además que hay todo un grupo, o sea, la sociedad, la gente, su entorno político avala este tipo de cosas, ¿no? Ya lo ha hecho cuando eran presidente y ahora que se usa esta denuncia para defenestrarlo más políticamente ante las elecciones, ante la campaña electoral. También hay indignación, nosotras vemos todos esos aspectos, ¿no? O sea, yo creo que esta es una sociedad donde hay también que en algún momento lo leía, una cultura de la pedofilia, ¿no? Y sabemos las mujeres que hemos estado en colegio, que hemos estado en diferentes ámbitos, en diferentes espacios sociales, sabemos que ha existido el pastor que era un violador, sabemos que ha existido el profesor que se ha metido con tal compañera, con tu compañera, con la compañera de otro curso, ¿no? Sabemos del padre que ha violado a su hija, ¿no? O incluso del cura que estaba detrás de tal catequista o detrás de tal joven, ¿no? Eso es permanente en nuestra sociedad. ¿No? Por ejemplo, yo nunca he querido conocer el pueblo de mi mamá, que ella es apoleña, era apoleña, ¿no? Ella ya ha fallecido, porque todas las historias de las que me he enterado, mi tía, ¿no? A los 14 años se ha venido desde Apolo con su profesor a casarse aquí a La Paz, ¿no? Entonces es algo que permanentemente las mujeres estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Y no nos estamos enterando con Evo Morales que esta es una sociedad que cultiva la pedofilia. Es pues grave, ¿no? Y de pronto parece que cuando uno dice lo que está diciendo la Julieta, lo está justificando al Evo. Como todos lo hacen, no es tan grave que lo haga. No, pues ¿no? Es grave, es sumamente grave. Digamos, yo he hablado con alguna Bartolina y le he cuestionado, ¿no? Y la compañera me ha dicho, mira, yo he parido a mis 15 años. Yo he parido a mis 15 años. A mí no me vas a decir. Y por lo tanto digo que no es grave. Eso era lo más grave, ¿no? Porque cuando una compañera te dice, yo he parido a los 15 años, te está poniendo de alguna manera en tu lugar, ¿no? Pero luego utiliza esa experiencia para decir, no es grave. ¿Qué piensas de eso, Marisol? ¿Crees que la sociedad lo vaya a justificar a él? ¿Crees que los hombres, por ejemplo, se están regodeando? ¿Les parece bien? Que esto de alguna manera legitima todo, porque en el SEDUCA, por ejemplo, yo he ido varias veces a denunciar profesores por denuncias, imposible moverlos. Jamás ha sido posible mover un profesor pedófilo de su lugar de trabajo. No, definitivamente es inaceptable, sobre todo entre nosotras las mujeres, que vayamos a justificar de alguna manera. Esto no tiene ninguna justificación, en absoluto, y merece mayor atención, sí, pero el problema es cómo se maneja en este ámbito político, ¿no? Entre los hombres hay una especie de justificación en todos los niveles, ¿no? En el caso del piropo, encima te dicen, pero si te estoy haciendo el favor de decirte que eres bonita, ¿no? En el caso de chistes, en mi caso, por ejemplo, la música que componen mis compañeros artistas, pues es tan normal hablar de la que se merece que reciba un castigo, es tan normal a estas alturas componer canciones que tienen que ver con la ingrata, no sé, la traidora, la no sé qué, no sé cuánto, y hay una complicidad que nos va a costar muchísimo desentrañar entre las y los jóvenes, ¿no? Y creo que ese es también un desafío necesario para nosotras. Yo que tengo tantos hijos y me gustaría tener más, criar a las guaguas de mis amigas, a las guaguas en general. Para mí es todo un desafío, ¿no? Porque el hecho que tú tengas ni siquiera el hecho que tú tengas un pensamiento bien definido te garantiza que la crianza te va... No, para nada. ¿no?
te va a formar personas despatriarcalizadas, no machistas, porque tienes una sociedad que está bombardeando constantemente todo eso, y ahí vamos a un tema estructural muchísimo más complicado, donde definitivamente, ahorita estamos al feminicidio número 81, y indigna más que una mujer toque estos temas, la gente se molesta, ¿no? En las redes sociales te dicen de todo, que una mujer muera, que una mujer sea asesinada por su pareja. Entonces, pucha, realmente yo creo que la mayoría, aunque no lo expliciten, pero en las acciones, esta sociedad es completamente cómplice de la pedofilia, de todas las acciones contra la mujer, porque sabemos, pues, si a la mujer se le da su lugar, el lugar de criadora de la vida, el lugar del ser que sostiene este planeta y que lo pone en marcha, entonces ahí el macho se siente ya en crisis, ya no tiene, no ejerce el poder, y eso es jodido, María, es muy complicado. Estamos con dos compañeras de lucha, de camino, de vida. Una, Marisol Díaz, cantante, compositora, una mujer que nos ha enseñado muchas cosas desde el escenario, brillando ella además, pero sin esa arrogancia, no sé cómo lo hace. Y la otra, Julieta Ojeda, integrante de Mujeres Creando, histórica, que debería ser doctora en sociología, pero es antilicenciada, culpa de la academia. Bueno, ahora les voy a pedir que entremos a lo siguiente. Vamos a hacer un primer bloque de todo lo que creen ustedes que las jóvenes tienen que romper, así como nos entregan 10 mandamientos. Entonces yo quisiera que hagamos unos 10 mandamientos que romper, porque aquí, ¿cómo rompemos esto? Rompemos solo desde las jóvenes, no podemos romper desde el discurso retórico, no podemos romper jalándonos los pelos, tenemos que romper hablando con las guaguas. Miren, ya se me ha caído hasta mi arete. Tenemos que romper hablando con las guaguas, no hay otra, no hay otro camino, o yo no entiendo otro camino. Entonces, 10 mandamientos que romper, primer bloque. Segundo bloque, 10 propuestas para ellas, porque es hablando con ellas, lo que tú has dicho, ¿no? Yo sí que he sentido, aunque yo no tengo sobrinas, yo soy como un hongo, la verdad, cuando dicen, este hongo, soy yo, no tengo raíz, no tengo pertenencia y soy feliz así. Yo he sentido que a las chicas jóvenes les ha llegado pues, les ha impresionado. 10 mandamientos que romper. ¿Cuál empezarías? Cada una, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, así vamos a ir. Chicas, lápiz y papel, tomen nota por favor. 10 mandamientos que romper. Desobedecer, creo que leyendo tu artículo esta mañana, ¿no? Desobedecer me parece que es uno de los primeros mandamientos para las chicas jóvenes. ¿Desobedecer en qué? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, yo me acuerdo, le preguntaba, lo primero que le preguntaba a mi padre es que era puta, ¿no? Mi padre nunca me ha querido responder. Entonces lo que he hecho es, claro, ya no me quiere responder, entonces ¿qué voy a hacer? He ido al diccionario, ¿no? Y he encontrado que era, no, le pregunté que era prostituta, no puta. Y entonces, y en el diccionario había, y ahí me he enterado de lo que era ser prostituta, ¿no? ¿Pero por qué preguntaste eso? Porque lo veía en la televisión, porque lo leía en el periódico, yo leía en el periódico desde muy pequeña y quería saber algunas cosas, ¿no? Entonces, era mi curiosidad. Entonces, yo iba a decir también que uno de los primeros mandamientos es la curiosidad, ¿no? O sea, tenemos que ser curiosas y averiguar, investigar, desobedecer. Para mí es así uno de los primeros mandamientos que podría así decirles, recomendarles a todas las chicas jóvenes, niñas, que investiguen, que averigüen, que pregunten, ¿no? Que se pregunten a sí mismas.
Pasamos contigo, Marisol. Primer mandamiento que romper. A ver, nos ubicaremos, porque la joya ha ido a la propuesta, se ha saltado los mandamientos que romper y pum, se ha ido a la propuesta. No, primero lo que hay que romper y luego la propuesta. Entonces, a ver, ¿qué propones tú como primera ruptura a una chica de 12, de 13, de 14 años? Tú que has criado, hermana, que sabes cómo es una... Yo he sido profesora de las chicas más terribles de este país, que son las de las aldeas infantiles, SOS, porque esas chicas también... Yo no tengo padre ni madre, así que cuidadito conmigo, digamos, ¿no? Más o menos así te enfrentan, ¿no? Chicas que ya habían sido violadas a los 6 años, entonces con 14 me recibían a mí como, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces también conozco a una guagua. ¿Qué mandamiento le propone romper? Bueno, yo le diría que no permita que nadie le diga quién tiene que ser o qué tiene que ser. Eso, porque la sociedad siempre nos está diciendo, ¿no? Nos está como dirigiendo. Entonces, tú eres como una plantita que recién está empezando a crecer y preocúpate tú misma de regarte, de definir cómo quieres, qué frutos quieres dar, qué flor quieres ser. Estás empezando un camino, así que es un tiempo para decidir, para pensar, para definir muchas cosas. Todo lo que te dicen, repensalo. ¿Vos en qué contexto has crecido? Si no me equivoco, porque yo te he hecho una biografía, ¿no? En un centro minero, ¿no? Mi primera infancia sí, he crecido en un centro minero. Y cuando ya has sido así, no sé cómo se dice en quechua, ¿no? En aymara se dice tahuaco, ¿no? Sipaco. Sipaco. Cuando has sido Sipaco, ¿en dónde estabas? En el valle, en Cochabamba, en Quillacollo específicamente. ¿Y cómo era crecer ahí, tener esa edad? Bueno, por una parte era maravilloso porque en ese tiempo Cochabamba era un valle hermosísimo, con mucha vegetación, entonces mucho para descubrir. Pero por otra parte ha sido mis situaciones más difíciles, como adolescente las he pasado ahí, de situaciones de violencia, porque estaba, a pesar que vivía con mis hermanos, estaba prácticamente sola, entonces sí he sufrido violencia ahí en ese hermoso valle. Sí, cuando eres una changuita y estás caminando hasta en la calle, Sí. se acercan los tipos. Bueno, yo la primera ruptura que le propongo a una chica que nos esté escuchando es romper con la palabra cochina. Cochina es un insulto bien doloroso que te hacen, precisamente cuando estás en esa edad. Entonces te sientes sucia, esta cochina, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que si te duchas, no te duchas, te bañas, no te bañas, te cambias, no te cambias, sino que es una alusión a la forma como estás viviendo tu cuerpo. Entonces, tú misma te sientes sucia, tú misma te sientes cochina, y entonces ese acoso que sufres, porque estoy segura que todas las guaguas de entre 12, 13, 14, que estén en el campo, que estén en la ciudad, que vayan al colegio o que no, o que vayan a vender, seguro que enfrentan miradas, manoseos, propuestas de viejos. Estoy segura que todas yo por si acaso he tenido esa experiencia y me asustaba, o sea, se me aceleraba el corazón, pero que pensé que me iba a dar mi ataque cardíaco ahí. Me daban un miedo los viejos. Porque además mi casa la frecuentaban militares y yo me metía bajo la cama, porque cuando ya estaban borrachos a mí me daban miedo los militares, y resulta que el gusto era que había que servirles, y yo me metía bajo la cama, que no me encuentren, porque a mí me daban miedo. Entonces, la palabra cochina es la palabra que yo te propongo romper. Agarrá un huevito, pinta la palabra cochina ahí, y pensa, a ver, me han dicho cochina, que yo no soy cochina. Agarras, rompes ese huevo
se acabó. Se acabó. El cochino es el viejo que te está buscando, que te está rondando, que te está queriendo jalar. Tú no. Tú no. No, por favor, rompe con eso. Vamos a la segunda ruptura, Jo. Una cosa que yo creo que así es importante también nosotras conectarnos con nuestra propia experiencia, ¿no? Como mujeres y cómo hemos vivido el ser niña, el ser más joven entre los 12 y 18 años, qué tipo de inseguridades hemos vivido y por ejemplo algo a mí que siempre todo el tiempo me decían es tienes que callarte y tienes que obedecer, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper con ese callarte. Las cosas hay que decirlas y hay que gritarlas cuando algo te incomoda, ¿no? Yo he aprendido a hacerlo, no sé de dónde he sacado fuerza, pero he aprendido a hacerlo. Yo creo que cuando algo no te gusta, te incomoda, así gritarlo, no importa que te digan loca, ¿no? Y así guagua, si algo te incomoda, es importante gritarlo, es importante decirlo, no callarlo. Romper el silencio. Sí. Linda propuesta. Romper la palabra cochina, romper el silencio. Vamos con Marisol, segunda propuesta. No aceptar esa división típica que hay en la casa de qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, ¿no? Creo que sí hay que charlarlo, eso, hay que gritar, como decía la Julieta, hay que resistir, pero todos hacemos las tareas, las labores de la casa, las cosas que hay que hacer. No solamente las mujeres lavan los platos, las mujeres no lavan la ropa de los hermanos, del papá, de toda la familia, las mujeres no limpian la casa, todos hacemos las tareas. ¿A ti te tocaba de changa atender a los hombres de tu casa? No, la verdad es que no, porque yo era la más pequeñita de mi casa. Yo también era la más chiquita. ¿A ti, Jo, te ha tocado atender a los hombres de tu casa? Claro que sí, me ha tocado. Me ha tocado y todo el tiempo me lo exigían, pero siempre me he revelado a eso, siempre. A mí me ha tocado también, pero yo no me revelaba, yo hacía porque yo pensaba lo siguiente, si yo hago todo, me van a dejar tranquila. Entonces mi razonamiento era ese, ¿no? No es justo, pero voy a hacer para que no digan que no puedo hacer, ni para que me estén molestando cuando agarro mis libros. A mí siempre me gustaba leer. Bueno, me toca a mí el segundo. Yo quisiera proponerte que te masturbes. Y eso es pues bonito. Es lindo masturbarse. Y resulta que para masturbarte, entonces hay que romper con la idea de que eso es sucio, eso es malo. Entonces yo quiero proponerte que te masturbes, pero cuidando bien las circunstancias. Entonces tienes que buscar una circunstancia donde realmente vas a estar sola, donde realmente no vas a ser interrumpida y donde realmente vas a estar contigo misma. ¿Por qué? Porque si te interrumpe un hermano, un vecino, un padre, una madre, te vas a sentir muy avergonzada, y en lugar de ser algo interesante para ti, va a ser algo sumamente desagradable. Entonces, hay que romper con la idea de que el sexo y el cuerpo es lo sucio. Y la única manera es experimentando ese cuerpo. Entonces, masturbarse, mi segunda propuesta. Vamos con la tercera, Jo. Con la tercera, a ver... algo que me parece así bien importante es y yo lo experimento también con mis sobrinas, que tengo así un quilar de sobrinas, les enseño a decir no. Y qué difícil es para las guaguas decir no al beso, no al que te toquen. Entonces, tenemos que aprender a decir no quiero. Y de eso tiene, bueno, eso luego a vamos ver, a decir. enséñanos.
Yo creo que la Marisol sabe decir, no, yo también, pero no desde el primer día de la vida. No. ¿Cómo enseñarías eso? Por ejemplo, yo tengo una sobrina de 3 años que adoro, ¿no? Se llama Renata, y yo le pregunto, ¿te puedo dar un besito? No. Y respeto totalmente eso, ¿no? Entonces, y digamos, dentro de 3 días le vuelvo a preguntar, ¿te puedo un besito? No, entonces, y ella me dice, sí, ¿no? Y es un besito, o sea, que ellas ejerzan esa soberanía, ¿no? Sobre esa decisión, si alguien te da un besito, ¿no? Y ella lo ejerce no solo conmigo, con toda su familia, con todos los que le rodean. Entonces, esa es la manera en la que yo le enseño a mi sobrina de 3 años que tiene que aprender a decir no. Imagínense una bobita de 4 años, no me beses, bello, ¿no? Bello. Marisol, una cosa que me he olvidado preguntarte, que vamos con Marisol, que quería preguntarte, desde el punto de vista étnico, ¿cómo te autonombras? Yo soy quechua. Mis padres han nacido para mi suerte, en 2 hermosas comunidades, luego han migrado a la mina, aunque no me han hablado en quechua, a ninguno de mis hermanos nos han hablado en quechua, pero la forma de criarnos, toda esa lógica, esa forma de relacionarse con los animalitos, con la chacra, todo era quechua. Y entonces yo pues definitivamente soy quechua y bien orgullosa de haber nacido así en esa tierra, bien ¿no? No, lindo. No es cliché, de verdad. No, bueno, en tu caso nada es cliché, en tu caso nada es cliché. Pero hay una cosa, ¿no? Yo siempre me pregunto, y me pregunto lo mismo sobre la cuestión aymara. Hay muchos pueblos diferentes que son quechuas. Muchos pueblos con su propia denominación. Sí. Yo creo que digamos, si tú quieres, la lengua quechua involucra diferentes naciones. Sí. ¿Cuántas más o menos? Entonces, no sé cuánto sentido tiene llamarse quechua. Es un poco lo que me pregunto, ¿no? Ya. Porque llamarse castellano, por ejemplo, yo hablo castellano, pero no me llamo. Yo soy bastarda, ¿no? Yo ya me he clasificado como bastarda desde el punto de vista étnico. Después le vamos a preguntar a la joven. Pero no creo que la lengua y la pertenencia cultural sean lo mismo. No, definitivamente no, María. De hecho, por ejemplo, en el pueblo donde yo he nacido, ese pueblo minero, la gente de las comunidades originarias habla aymara. Entonces han ido los pobladores de los alrededores prácticamente a colonizar, a imponer un idioma y todo eso, ¿no? Pero yo creo que, y de hecho no estoy orgullosa, jamás diría, por ejemplo, yo tengo origen inca, quechua, digamos, ¿no? Porque conozco la historia, ha sido otro tipo de colonización. Entonces, pero en este contexto, en este tiempo, me parece importante, en el último censo, a mi hija, que no ha nacido ni siquiera en el campo, ha nacido en la ciudad, le preguntaron cómo te autodefines. Entonces creo que ahí es importante, sí, porque necesito reivindicar la pollera de mi mamá, ese trabajo invisible de mi padre que prácticamente entregado su vida para criarnos a nosotros y para enriquecer a los varones del estaño que siempre han habido. Entonces, para reivindicar todo la historia de esa forma de entender y de relacionarte con la vida, por eso es importante para mí decir, yo soy quechua. Totalmente respetable. Ahora, no, pero seguimos contigo. Mi pregunta es, eso del yo soy quechua, ¿supone otra visión del sexo y la sexualidad? Y de la educación de estas cihuacos. No sé si está bien dicho. Cipacos. Cipacos. De estas cipacos. Supone otra visión. Por ejemplo, yo planteaba en una columna que la virginidad como valor es un valor judeo-cristiano. Católico. Que no pertenecía y que no ha penetrado realmente. La virginidad
en las áreas rurales no es importante. En las áreas urbanas se ha ido desmitificando la virginidad y ahorita probablemente no es importante, pero en el campo nunca lo fue. ¿Tú crees que esta cultura que tú llamas quechua ofrece otros elementos? Yo creo que sí, sí. Todavía, por ejemplo, en algunos tejidos se puede ver muy poco, pero el concepto de sexualidad que se tenía en las comunidades, y en esos tejidos se ven, por ejemplo, digamos, un tigre copulando con una paloma y con varios penes y en varias partes. Entonces, hay vestigios de que la sexualidad era un ejercicio más propio, digamos, de las mujeres, de los varones. La iglesia ha hecho mucho, y la colonia también ha hecho mucho daño, mucho más daño, yo creo, María, porque no nos olvidemos, por ejemplo, del derecho de pernada, que era una concesión al cura o al patrón de la novia que se iba a casar una semana, un mes antes que tenía que dormirse, ¿no? Por eso a mí me molesta cuando la gente escribe canciones para la cholita de ojos verdes, para la cholita de ojos azules, porque en realidad ese tipo de mujeres o de personas han sido violadas por las personas con poder que han entrado en las comunidades. Pero yo pienso que sí hay que rescatar muchas cosas. Por ejemplo, en las cerámicas tú puedes ver, en la forma de parir tú puedes ver que encuentras en las cerámicas, hay incluso cerámicas de orgasmos colectivos, ¿no? Creo que había otro concepto de la sexualidad en ese tiempo que ahora. Reivindicarme quechua no significa que las mujeres quechuas somos libres en nuestra sexualidad, sino todo lo contrario, ¿no? Hemos vivido una colonización, un control de nuestros cuerpos, tal como lo han hecho también las mujeres, con las mujeres aymaras, creo, y con todas las nacionalidades aquí, pero es necesario seguir explorando un poco más en la sexualidad. Yo veía en mi madre, por ejemplo, y yo le decía, ¿por qué tienes tantos hijos? Porque mi padre le pegaba mucho, le lastimaba, y yo le decía, vámonos. Y me decía mi mamá, no podemos irnos porque tú no vas a quedarte sin papá, pero a mí no me importa quedarme sin papá. Cuando yo veía a mi papá pegando a mi mamá, yo planeaba, María, cómo iba a matar a mi marido que me haga eso. Yo planeaba. Entonces, me estoy saliendo del tema, pero... No, todo esto tiene mucho que ver. Sí, mi mamá y le decía, ¿por qué tienes tantos hijos? Y me decía, es que nosotros somos como la Pachamama. Mira esta papa, me decía. Mira, esta papa tiene hartos frutos. Mira, la oveja tiene hartas crías. Y yo también tengo hartas crías, tú también vas a tener, me decía. Pero yo pienso que todo es cuestionable, todo es reconstruible, y eso es lo interesante. También importante decirles a ustedes jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Tu mamá te pudo haber dicho una cosa, otra cosa, pero pensad tú misma ahora, ¿no? ¿Cómo quieres tú en adelante? ¿Cómo te defines? Si yo me defino quechua, mi quechua, yo no voy a decir, tenemos que volver al Tahuantinsuyo, yo no quiero ser una... Yo he dicho, pues, hay que volver al colegio. Eso también, no me han entendido. No, yo te he entendido, no, perfectamente, bueno. Sí. Pero es decir, cuando hablamos de restaurar, digamos, esa forma de ver la vida, significa también que voy a poder definir algunas cosas desde donde estoy en este momento, ¿no? Qué lindas palabras, ¿no? O sea, no es pues lo que dicen los adultos y las adultas, no es una verdad absoluta, amiga. Es algo que se puede tomar distancia y sopesar. Las dos compañeras han hecho un análisis de cosas personales, ¿no? Yo también he hecho antes un análisis de cosas personales, ¿no? Yo, por ejemplo, primero les agarré miedo a los militares y después ya entendí que eran peligrosos y después entendí que eran indeseables. Pero bueno,
En mi experiencia personal de niña, mi tercera propuesta entonces me voy a copiar de la Marisol. Los adultos y las adultas no tienen la razón. No tienen la razón. No porque son más grandes, su palabra es ley. No porque son más grandes, su palabra es la verdad. Puedes tomar distancia y decir, en esto sí, en esto no. A una persona la puedes querer mucho y darte cuenta que no tienes razón. Por ejemplo, tu mamá, o una hermana mayor, o un hermano mayor, o una tía, o un profesor. Puedes apreciar mucho a una persona y no le vas a perder el cariño, el aprecio. Pero puedes darte cuenta que está equivocada. Una cosa y otra, no, porque a veces una por cariño acepta y obedece. Algo que no está bien. Entonces, el cariño es una cosa y el derecho que tú tienes de cuestionar es otra cosa. Ahora, pobre guagua, ¿no? Porque les estamos proponiendo a las guaguas vivir en conflicto. Así nomás es joven. Así nomás es joven. Vamos a vivir en conflicto. Vivimos en conflicto con el mundo, porque es un mundo que nos quiere anular. Vamos a la cuarta propuesta, Jo. Creo que una cosa que no sé si es propuesta para las guaguas, pero yo creo que desde también los y las adultas que nos están viendo, escuchando, una cosa que a mí me ha funcionado y he visto su efecto, es que hablarles de violencia sexual a las guaguas, ¿no? O sea, por ejemplo, el decir, hay hombres que te tocan sin tu consentimiento, ¿no? En el micro, en espacios públicos, eso pasa, ¿no? Y que las guaguas puedan, eso les sirve, ¿no? Conocer eso. Y a mí, por ejemplo, en el caso, tengo otra sobrina que un día que la tocaron, ella tenía 9 años, viene y me avisa. Yo en mi momento no lo he hecho, porque yo me creía sucia, me creía que yo era la que estaba mal, ¿no? Porque a mí nadie me ha dicho eso. Entonces ir a avisar a quien así, en quien confías, que sabes que te va a apoyar, ¿no? Decirle si algo está mal, si te han tocado sin tu consentimiento, si lo han hecho en la movilidad, si lo han hecho en tu colegio, si lo han hecho en el transporte, hasta del colegio, ¿no? Que lo hacen. A mi sobrina, por ejemplo, el chofer de su transporte del colegio le ha tocado, ¿no? Imagínate en otros espacios. Entonces, eso, yo creo que tiene que haber esa persona que te tiene que apoyar, ¿no? Y decirlo. O sea, no está bien, tú no tienes la culpa. No tienes la culpa de si te tocan o si te proponen cosas, no tienes la culpa. Entonces, buscar a esa persona que te puede apoyar y que puede denunciarnos, que puede reclamar, que puede gritar, que puede indignarse contigo ante ese hecho. Pero también para eso estamos nosotras. ¿Por qué creen que grafiteamos? ¿Por qué grafiteamos en Alto Lima? ¿Por qué grafiteamos en Achachicala, en Vinotinto? A mí me está valiendo lo que me digan. Les digo en serio. Grafiteamos para que esa guagua pueda leer gratis esa frase escrita y pensar. Para eso estamos las feministas, para decir esa voz que en tu casa te falta, que en tu colegio te falta. Porque aquí nosotras no estamos porque queremos ser alcaldesas, diputadas, nada. Estamos porque sentimos la necesidad de ser una voz en esta sociedad, que nos está destruyendo a las mujeres. Y empieza la destrucción con las guaguas de 12, 13 años. Eso es lo más grave. Vamos con Marisol. Tu cuarta propuesta, Marisol. No eres menos que nadie. Qué bonito. ¿Y cómo se hace para saber eso? Bueno, y creo hay que empezar por acariciarte a ti misma, ¿no? Quererte, mirarte al espejo,
todo en nosotros es hermoso, tiene una razón de ser, nuestro cuerpo es maravilloso, ¿no? Mi mamá, aunque, pucha, yo adoro a mi madre, ¿no? Pero había una época en que seguramente sus hijas le hacíamos renegar, pues, ¿no? Pobrecita también, al menos esta hija. Y mi mamá decía, ay, ¿por qué se habrán muerto mis hijos varones? Las mujeres debían morirse. Qué terrible. Y yo, ¿qué ha pasado? Pero no hay que permitirle a nadie, ni a tu madre, ¿no? La gente puede hablar, otra cosa es que tú dejes entrar a tu cuerpo eso, que dejes entrar a tu espíritu eso, no permitas en ningún momento. Qué lindo. ¿Con cuántos años has entendido tú que tú no vales menos que nadie? Tarde, María. Yo he entendido tarde, después de haber parido a mi tercera hija. Hasta entonces creía que la sociedad me acepte. Y he hecho todo. Me he lastimado, me he hecho muchas heridas por la necesidad de que el sistema me acepte. Ha sido bueno también porque ha sido un cambio radical, fuerte, no solo para mí, sino para todas las mujeres que están a mi alrededor, pero muy doloroso también. Qué impresionante lo que dice la Marisol, ¿no? Tarde. Yo también siento que he hecho muchas cosas tarde. Pero ¿saben cómo le he conocido yo a ella? Yo he ido a ver a Huara, ¿no? El gran Huara, al Teatro Municipal. Y he ido al Gallinero, o sea, arriba, a Galería prácticamente, sí, a Galería. Entonces Huara la ha presentado a ella para que le acompañen una o dos canciones, pero ha sido muy cortito para mí. Ha entrado ella. Huara es un grupo de música grande, hay muchos músicos, y ha empezado a comérselo el escenario así, desde las esquinas hasta el centro, se lo ha comido el escenario. Y después nos ha mirado al público y nos ha comido también. Y yo he dicho, ¿quién es esa mujer que puede hacer con Huara, que puede ser lo más difícil porque estás frente a, en un concierto de ellos, tampoco es que lo ha hecho así, no sé, pisándole al vocalista, no, nada de eso, ¿no? No ha sido una acción de sabotaje, ¿no? Sino ha sido una acción de energía y de magia. Y cómo es de sorprendente que la Marisol Díaz, que la vemos hermosa, que hace esas cosas, nos dice, tarde he comprendido que no soy menos que nadie. Es impresionante, ¿no, hermana? Así la he conocido a esta bandida. Bueno, yo quiero ir a lo mío, el cuarto. Miren, esto es un poco doloroso, pero, y no sé si a ustedes les está pasando, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero tal vez sí. Yo, por ejemplo, he crecido convencida que mi mamá estaba equivocada. Y entonces es terrible que estás con una mamá que tiene autoridad, que está ahí, porque además era la persona que estaba ahí, y tú dices, está equivocada. Y yo sentía que mi mamá, no es que estaba equivocada sobre lo que me decía a mí, de lo que yo tengo que hacer conmigo, sino que su vida estaba equivocada. Es decir, yo la miraba a mi mamá y pensaba, no es feliz. No es feliz. Y eso es terrible. Y yo sentía que ella tenía una necesidad increíble de que yo asuma el papel que ella estaba asumiendo en la vida. Te vas a casar, vas a ser madre, cuando seas madre vas a entenderme, me decían. Eso no ha pasado así. ¿No? Entonces, nuestras mamás son figuras importantes, son figuras lindas, pero también pueden estar equivocadas. Y pensar que tu mamá puede estar equivocada no es para que tú te derrumbes. Y sobre todo yo creo que venimos de madres que no sienten placer sexual. O muy pocas, porque claro, ustedes ya, yo tengo 55 años.
Estamos hablando ahorita con guaguitas que podrían ser mis hijas. Pero no creo que las mujeres bolivianas hemos conquistado muchas cosas. La Marisol se ha comido el escenario. Es más, ha saltado mucho más allá de comerse un escenario. Las mujeres hemos tomado la calle, nos ganamos nuestra plata, hemos ido a la universidad, tenemos títulos y todo, pero no hemos conquistado nuestros propios cuerpos, la soberanía sobre nuestros cuerpos, saber sentir, saber decidir, conocernos. Y yo creo que es la generación de ustedes la que tiene que hacer eso. Vamos contigo, Jo. Yo tengo otra propuesta para las chicas jóvenes que nos escuchan, sobre todo, no complacer cuando te dicen que tienes que vestirte femenina y no quieres hacerlo, cuando te dicen que tienes, no sé, que desear tener hijos, ¿no? Y porque no te jodan, porque no te critiquen, decir que sí, efectivamente quieres tener hijos y que los vas a tener un día, o cuando dices no quiero casarme, que hay muchas jóvenes que ahora, digamos, producto también de todo este trabajo que nosotras hemos hecho, ¿no? El otro día me reía, ¿no? Mi sobrina de 3 años le repite a su hermana, porque su hermana ha decidido no tener hijos, ¿no? Bueno, lo dice, ¿no? Entonces ella siempre dice, no voy a tener hijos, y le escucho un rato de esos cuando está así renegando, y la pequeña dice, no voy a tener hijos, no quiero tener hijos, ¿no? Y era así motivo de risa, pero me encanta, digamos, escucharlo de sus bocas, ¿no? Que yo sé que no es definitivo, que probablemente algún momento tengan hijos y no sé qué, pero que yo creo que eso es también gracias al trabajo que no solo yo estoy haciendo, sino el feminismo en general, y nosotras como mujeres creando, y otras mujeres como Marisol, que están dando otro mensaje a las mujeres de nuestra sociedad. Entonces, no complacer y sostener y defender tus ideas cuando las tienes, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Vamos contigo, Marisol. No tengas sexo para complacer a un hombre. ¿Cómo se hace para decir no y ya estás ahí? Si ya estás ahí, pásala bien, pues, pero tú, pensando en ti, si tienes ganas, tú decides con quién tienes sexo. Tú tienes que también buscarte el placer, no esperar que él te dé como una idea así. Él no lo va a hacer. Los hombres están acostumbrados a buscar su propio placer, tienen su orgasmo y te recitan una poesía romántica, digamos, el más romántico. Y no piensan en tu sexualidad, no piensan en tu orgasmo. Entonces, si es siendo así, lo mejor es que tú en un momento que estás en un encuentro sexual no pienses tanto en él, piensa en ti, piensa en tu placer, porque es un momento, el acto sexual es un momento en el que vas a liberar muchas cosas, ¿no? Es un momento maravilloso, si quieres, donde se abren muchos lugares cerrados que tienes en tu cuerpo. Entonces es importante que tú logres ese momento, no estés pensando en complacerlo, en conquistarle, en él. Creo que nos han condicionado para eso, ¿no? El acto sexual no es para parir. Ojalá, yo tengo 3 hermosos hijos, 15 hermosos hijos, pero la verdad es que no sabía que se podía tener relaciones sexuales por placer, y hasta muy tarde, como digo, ¿no? Yo no conocía el orgasmo y no me avergüenza decirlo tampoco, porque no he recibido información en absoluto, ni he sido curiosa por sonsa. Pero una vez que he descubierto mi cuerpo, entonces hasta mi forma de pararme ha cambiado, creo, mi forma de hablar, de mirar el mundo
creo que así han empezado a brillar mis ojos. Había sido muy importante, más de lo que nos imaginamos. El sexo es muy importante, estoy de acuerdo con la Marisol, el sexo es muy importante y yo creo que por eso nos han dicho, tienes que ser virgen, para que no tengas sexo, tienes que preservarte para el otro como un regalo, como algo que le vas a entregar a un hombre que es súper importante. Hay montones de canciones, yo te hice mía, yo fui dueño de tu primera vez, no sé qué cantidad de tonterías. Y nuestras culturas, antes de que venga la iglesia, que yo creo que es lo peor que nos ha pasado, nuestras culturas no valoraban la virginidad. La virginidad no era importante y yo creo que la virginidad no es importante. Cuando se habla de perder la virginidad, hay que decir ganar experiencia, no pierdes nada, no pierdes nada. No es que pierdes la virginidad, ganas experiencia. Y la experiencia sexual es importante porque además es acumulativa. Es decir, por ejemplo, yo creo que la generación, por ejemplo, de nuestras madres es una generación sin orgasmo, sin placer sexual, sin preguntas de la sexualidad. Nuestra generación, no sé todavía si generalizar, yo creo que falta mucho. Y se nota, por ejemplo, cuando ves el martes o el jueves de comadres, las compañeras desahogándose sus amarguras, cuando ves el manejo, por ejemplo, del cuerpo, lo que dice la Marisol, compañeras que no salen de su mandil de venta por nada del mundo, compensan sus frustraciones sexuales con la comida, se nota esa falta de soberanía, de manejo de tu cuerpo. Entonces, perder la virginidad no es una pérdida, es una ganancia. Creo que llegar virgen al matrimonio debe ser el desastre mayor y al mismo tiempo pensar que tener relación sexual con otra persona, hombre o mujer, es algo definitivo, que el sexo ya te compromete a quedarte con esa persona, no es así. No es así. El sexo es una experiencia, punto final. No es que te compromete a que ya estás atada de por vida con 14 años, no pues. No, amiga. Te toca, Jo. A ver, también otro aspecto que me parece importante es sobre esto mismo que ustedes estaban planteando, ¿no? El decir muchas veces así Marisol lo decía, ¿no? Te sientes obligada, ¿no? O sea, a tener sexo porque supuestamente has coqueteado con un hombre o has coqueteado, no sé, con otra persona y crees que el otro está en su derecho de decirte, de tener sexo contigo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eso de decir no en cualquier momento, ¿no? O sea, tú puedes estar, no sé, decidir un rato ir a la cama con un ñato y te arrepientes pues ahí cuando estás en plena relación, estás empezando a tener una relación sexual, tienes todo el derecho, ¿no? De decir no o en cualquier momento de esa tu relación, de esa tu supuesta relación sexual, tienes derecho a decir no y que algo te desagrada, ¿no? Y no tienes que sentirte obligada, eso me parece que es fundamental. ¿Cuántas de nosotras así por, no sé, continuamos hasta el final teniendo relaciones sexuales cuando hay algo que nos desagrada, que nos molesta, no somos capaces de decir no? Entonces eso es importante, todo el tiempo respetarte a ti misma, respetar tu cuerpo, respetar tu placer, respetar tu deseo y negarte, y aprender a negarte en cualquier momento en el que tengas relaciones sexuales. No sé, a ver, quisiera tener así la sabiduría, me has hecho pensar harto, María, para así poder realmente llegar a las chicas jóvenes y que lo que nosotras hemos aprendido a través de nuestra experiencia les sirva a las chicas jóvenes, ¿no?
me cuesta también a mí pensar sobre este tema. ¿Tú crees que el papá y la mamá son interlocutores válidos para hablar estas cosas? Para mí no lo han sido nunca, ¿no? Tal vez alguna tía, sí, pero desde un punto de vista moralista, los padres en su gran mayoría y en su gran generalidad no son los interlocutores para las chicas jóvenes, lamentablemente, porque ellos, los varones, las mujeres, las madres, los padres deberían ser esa persona en la que te refugias, esa persona que te defiende, esa persona que te explica tus dudas, ¿no? Y no lo son, ¿no? Para mí ha sido, me agarraba así con uñas y dientes, por ejemplo, de los malos libros de psicología en colegio, ¿no? Donde te decían la personalidad, que no sé qué, Hume, no, pero realmente me agarraba así con uñas, de los periódicos, los artículos, me agarraba con uñas y dientes porque yo quería escudriñar y ver qué realmente me estaba pasando, qué es lo que pasaba en mi vida, qué estaba bien y qué estaba mal. Marisol, ¿tú crees, tú que has sido mamá, tú crees que las mamás y los papás son interlocutores válidos de estos temas con las guaguas? Es un tema difícil, como mamá te hablo, María, porque cada uno de los hijos tiene su propia forma de ser, su propia forma de descubrir la vida, entonces, sobre todo cuando les das libertad, ¿no? Entonces, sí, en algunos casos he podido hablar libremente, tranquilamente, pero el problema es que yo no he tenido la suficiente, digamos, el suficiente acceso a la información para descubrir mi propia sexualidad. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar con mis hijos de algo que no he tenido suficiente posibilidad de explorar, de leer, de investigar, ¿no? Debería ser en el mejor de los casos, pero este papel de tocar estos temas creo que también es posible entre las amigas. Hay espacios, ¿no? Hay lugares, no necesariamente los papás son, definitivamente, hay hijos que no quieren hablar de ese tema y hay que respetar también. Yo personalmente creo que definitivamente, o sea, los papás y las mamás no son interlocutores válidos por dos razones. Primero, porque representan para un hijo o una hija, representan un lugar de inhibición, de antemano, sean más horizontales, menos horizontales y lo que sea. Entonces no son interlocutores válidos para hablar de sexualidad. Y yo personalmente creo que en Bolivia no hay interlocutores para las mujeres y probablemente para los hombres tampoco, para hablar de sexualidad, que es un tema tan importante como decía Marisol. Marisol dice, yo me he dado cuenta que eso que esa liberación sexual personal me ha cambiado la actitud ante la vida. En Bolivia, amiga, que nos estás escuchando, hay una sociedad masoquista y sádica. ¿Qué quiere decir eso? Que en Bolivia, primero, muchos hombres solamente consiguen entrar a la cuestión del sexo si están borrachos, porque si están sanos no consiguen. Muchas mujeres solo consiguen entrar en una relación sexual después de un proceso de violencia, cuando las pegan y cuando las humillan, porque se han entrenado en ese lugar. Y hay hombres que solo consiguen satisfacción sexual pegando y humillando primero. Eso es una sociedad enferma. Estamos en una sociedad sexualmente enferma. Yo estoy convencida. Y es una enfermedad que nace en el colonialismo porque nos han castigado el cuerpo colonialmente, nos han latigueado, nos han humillado en la plaza pública. Y por eso ahora en las comunidades eso también se hace, ¿no? O sea, alguien comete un error y es pues como se arma la plaza de la Inquisición y es una humillación pública, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la responsabilidad como feministas, lo he soñado, pero nosotras no lo hemos terminado de lograr,
que hacer un movimiento de liberación sexual, porque es una cuestión política, un movimiento de liberación sexual público, social, político. Nosotras hemos alcanzado a hacer siempre manuales de educación sexual, de eso vamos a hablar mañana, no hoy día, pero no es suficiente. Hay que ponernos a discutir la sexualidad de la sociedad. Entonces, en esta última ronda yo quisiera preguntarles qué piensan de un movimiento de liberación sexual y cuáles serían los postulados de un movimiento feminista de liberación sexual. Empezamos contigo, Jo. Sí, yo creo que es súper necesario ver el tema de la sexualidad en la gente joven, ¿no? Porque es un tema que se aborda desde tanto morbo, desde tanta desinformación, desde, no sé, yo veo que así es terrible con la gente joven, ¿no? Cómo se acercan al tema de la sexualidad y un movimiento, por ejemplo, de liberación sexual, yo creo que como premisa, así una de las premisas, me parece así, mi cuerpo es lindo, ¿no? Mi cuerpo es lindo. Ese así el negarte, porque justamente el resabio de la sociedad, de este colonialismo, es el que muchas mujeres no nos aceptemos como somos, ¿no? Morenas, gordas, torso ancho, cabello negro, piel morena, o sea, que no, bueno, obviamente no todas somos así, pero ese negarnos, ese no aceptarnos también es parte, digamos, de cómo vivimos nuestra propia sexualidad de las mujeres, ¿no? Y eso es, y cuando eres más joven eres mucho más vulnerable. Entonces a mí me parece importante un movimiento que reivindique los cuerpos, ¿no? Que reivindique los cuerpos tal como son y que aprendamos a querernos, ¿no? Como somos. Qué lindo. Entonces la joya le ha puesto nombre a ese movimiento. Somos hermosas. ¿Qué dices, Marisol? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que yo tengo mis reparos ahora respecto de los grandes movilizaciones, no sé, respeto mucho, ¿no? Y me voy por el otro lado, que también creo que es necesario, más bien de estar presente y compartir la crianza con los changos, con las changas, ¿no? Creo que en lo cotidiano, en los momentos que tú propicias, están las cosas que les quedan a los chicos. En el escenario están las cosas que les quedan a los chicos, ¿no? Si eso es parte de un movimiento, ya hemos comenzado hace rato nosotras, creo, ¿no? Y hay que darle continuidad a eso, yo desde donde estoy, pero me parece sumamente importante que los cambios también empecemos dentro de nuestras casas. Para mí, mi casa es un espacio que yo cuido muchísimo de acoger todo lo que está. Entonces, el trato con mi mamá es muy especial por nuestra relación y es lo que planteo con un adulto. El trato con mis hijos, mis 15, los que vengan, todos, abarca todas estas cosas, María, su sexualidad, su seguridad personal, el encontrar temprano el camino para el que han venido, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante este trabajo, al igual que tiene que ser paralelo. Un movimiento sexual de liberación para las mujeres es muy necesario, pero también es necesario que nosotros en la casa reflexionemos y realmente nos propongamos hacerles este espacio para las guaguas, para las jóvenes, mujeres sobre todo. Qué lindas mujeres, qué linda reflexión. Yo me quedo con lo que ellas dicen. Yo la verdad es que creo que es muy importante un movimiento de liberación sexual. Por eso es que yo hace 15 años que trabajo con las trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución. Manejo ambos nombres. Creo que las protagonistas de un movimiento así van a ser ellas, porque ellas tienen mucho que decirle a la sociedad. Estamos preparando graves sorpresas
con las compañeras, ya les vamos a informar. Ellas tienen mucho que decir, porque una trabajadora sexual, si hay algo que conoce, es el cuerpo y la sexualidad de un hombre. Las compañeras, yo le decía, yo he hecho varias entrevistas, estoy haciendo entrevistas, y le preguntaba, ¿cuál es tu mayor destreza, no? Que llegue a su orgasmo lo antes posible, porque así yo, y con el menos esfuerzo físico posible de mi parte, me lo decían ellas, pero una y otra y otra. Entonces, me han hecho pensar tanto, les agradezco a las trabajadoras sexuales que siempre me enseñan mucho. Hay que hacer un movimiento importante en la sociedad boliviana de emancipación. Esta es una sociedad hipócrita, de violadores, de estupradores, de cuerpos manoseados, de mujeres asesinadas porque estaban queriendo ser libres, y eso se resuelve en el plano del cuerpo y la sexualidad. Conmigo hasta mañana a las 9 en punto de la mañana. Muchas gracias por haber estado del otro lado, y gracias a las dos panelistas de lujo que he tenido hoy día. Julieta Ojeda, compañera de largo aliento, doctora honoris causa en sociología, le vamos a poner otro nombre, y bueno, Marisol, una mujer mágica, cantante, compositora, una verdadera, no sé, yo creo que Marisol no es una corriente, pero es que está planteándonos cosas desde un lugar diferente. Si quieren ustedes ver una mujer muy especial, que sus guaguas experimenten y vean a una mujer especial, que logra una magia sin esa cosa de colocarte en el lugar de cosita, de objeto. Tienen que ir a ver con sus guaguas un concierto de la Marisol y ver cómo maneja su cuerpo, cómo maneja el espacio, cómo abre sus brazos, cómo abraza el mundo. Eso es libertad. No se lo pierdan. Gracias, Marisol, por existir. A ti también, Jo.